Continuaremos con nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg sobre la gratitud. Y hemos visto estas últimas semanas que la gratitud verdadera del creyente es la respuesta sincera al amor y la misericordia divina recibida. Y hemos visto que en palabras prácticas esta gratitud del creyente se ve como obediencia a la palabra, la cual siendo sincera en espíritu y en verdad resulta adoración a Dios. Por lo que el catecismo en este punto, al hablarnos de la obediencia como gratitud a Dios, nos lleva a la ley santa de Dios, los 10 mandamientos. Y no para que los cumplamos para ganar favor o salvación, pues no podemos hacerlo, sino que nos lleva para que la anhelemos y la observemos, de tal forma que nos apartemos del pecado y nos santifiquemos por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y el día de hoy meditaremos en el 4º mandamiento. Abran sus Biblias en Éxodo 20, versículo 8 al 11, para que la tengan abierta mientras estamos estudiando esta pregunta del día de hoy. Éxodo 20, versículos 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ya hemos visto en otros sermones que el mandamiento nos llama a reposar de nuestros trabajos. De hecho, el término hebreo sábado, significa descanso, quietud, reposar de nuestros trabajos. Y hemos enseñado desde este púlpito que Dios estableció este día de descanso para la adoración pública a Él. Y lo hizo por varias razones. Entre otras, porque Él descansó de la creación. Él cesó su obra creadora. Génesis 2:2. Número 2, porque este representa el descanso espiritual del creyente en la vida eterna. Es decir, es como una señal del pacto en el que estamos con Él, como si fuera un anticipo o entrenamiento. Ezequiel 20:12 dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Y número 3, porque debemos cesar de nuestras labores para que Dios obre en nosotros. Isaías 66:23, que terminó nuestro pastor la semana pasada predicando. Es interesante que es el penúltimo versículo del libro. Y dice: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y número 4, esta es la razón que debe de impulsarnos y animarnos como padres, hombres, como líderes, que debemos de enseñar a nuestros familiares, a nuestras esposas, a nuestros hijos, sobre este descanso en el que Dios obra especialmente en su pueblo. Vean el versículo 10 de Éxodo 20. Ahora, también hemos enseñado que con la resurrección de Cristo, nuestro Señor y Salvador, el día de reposo cambió el primer día de la semana, cambió el día de reposo al primer día de la semana. No se abolió, sino se cambió. Y quizá te preguntes, bueno, ¿quién cambió el mandato del 7º día al primer día? Y la respuesta es
Cristo, quien es Dios. Él es el único que tiene el poder de hacerlo, pues Él con su obra salvadora es mayor que la obra de la creación. Es decir, celebramos y alabamos en gratitud la obra consumada de Cristo, porque su victoria sobre el pecado y la muerte marca un nuevo comienzo, estableciendo en esto el día de reposo. Así, en el primer día de la semana venimos como testimonio de su resurrección y del nuevo pacto en Él. Así que la iglesia cristiana la ha observado así desde los tiempos apostólicos, y no por obligación ceremonial, sino por orden y reverencia a la obra redentora de Cristo, quien sigue obrando en su pueblo en este día en especial, por su poder y por su espíritu. Después de este breve recordatorio, el día de hoy vamos a meditar con el catecismo cómo el cuarto mandamiento nos bendice y es práctico. Y veremos lo que implica y cómo se ve esta gratitud sincera al mandato de realizar el reposo en obediencia y fe en este día, que es llamado el Día del Señor, Apocalipsis 1:10. Así que voy a hacer la pregunta: Iglesia, ¿qué requiere Dios en el cuarto mandamiento? Respuesta todos juntos. En primer lugar, que el ministerio de predicación del Evangelio y de la enseñanza sean mantenidos, y que yo, en especial en el día de reposo, asista diligentemente a la iglesia de Dios para aprender su palabra, participar de los santos sacramentos, invocar públicamente al Señor y contribuir cristianamente para ayudar a los necesitados. En segundo lugar, que todos los días de mi vida repose de mis malas obras y deje al Señor obrar en mí a través de su Espíritu Santo, y de este modo pueda empezar en esta vida el reposo eterno. El catecismo pregunta: ¿qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Es decir, no solo nos ordena que descansemos y nos quedemos sin hacer nada, sino que hay en positivo algo que debemos de hacer como creyentes. En otras palabras, ¿qué incluye este mandato de apartar el día de reposo para santificarlo? ¿Qué incluye? Y el catecismo responde en 2 puntos. Primero, que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos. Es decir, que en una iglesia es fundamental mantener este ministerio. ¿Recuerdan el primer distintivo de una iglesia sana a la cual el Señor le dio las llaves del reino? ¿Recuerdan estos distintivos que vimos hace algunas semanas? Cuando hablamos de las llaves del reino en el catecismo, el primer distintivo era la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra. En Tito 1:3, versículo 3 al 5, Pablo le dice a Tito que por mandato del Señor le fue encomendada la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra. Y le dice que esa era la razón por la cual él ahora lo dejaba en Creta. Tito 1:3, lo voy a leer. Dice: y a su debido tiempo manifestó, hablando de Dios, su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo reconoce el mandato que recibió de levantar hombres para este ministerio, para este oficio, la predicación del Evangelio y enseñar la palabra a la iglesia. Y Tito debía hacer esto, establecer ancianos quienes llevaran a cabo este ministerio de la palabra en las iglesias locales.
la predicación del Evangelio y la enseñanza. Así en Timoteo, 2 Timoteo 3:14, Pablo le da a Timoteo la instrucción también de persistir en la palabra. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quiénes has aprendido. En otras palabras, mis hermanos, la iglesia debe estar pendiente que el ministerio de la predicación del Evangelio y la enseñanza sea mantenido, persista en la iglesia. Incluso Pablo les recuerda a los corintios que Dios ordenó que este ministerio viviera del Evangelio. Y es porque este es el plan de Dios, que la iglesia sea edificada por la palabra, por el Evangelio y la enseñanza. Y es la idea, que la iglesia debe persistir en la palabra por mandato de Dios, para que la palabra sea predicada especialmente en este día. Lo que implica que la iglesia debe tener como prioridad que este ministerio sea sostenido, obviamente según sus posibilidades, y debe ser con gozo, pero debe hacerse. Y debe de ser así para participar en el sostenimiento de este ministerio fundamental en la iglesia de Dios. 1 Corintios 9, 13, 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y por supuesto, este ministerio de la predicación debe de ser por hombres no perfectos, pero sí idóneos y fieles, a los cuales la iglesia examina. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, el catecismo nos recuerda a la iglesia que la predicación y la enseñanza en este día apartado debe ser por hombres fieles, que han sido llamados, mandados, y que esto debe ser una prioridad como iglesia. Y debe ser una prioridad porque es fundamental para la propagación del Evangelio y el crecimiento espiritual de las iglesias, de la iglesia. Y es que este es uno de los medios de gracia que Dios usa, y lo usa en una forma especial en este día, el día del Señor. Por eso dice el catecismo que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos. Y es una referencia al cuarto mandamiento. Pero el catecismo continúa en este primer punto añadiendo: y que yo asista asiduamente, frecuentemente a la iglesia, a la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo. Salmo 49, 10. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Esto lo vemos, mis hermanos, en la iglesia primitiva también. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El catecismo ahora nos recuerda la importancia de este medio de gracia y de nuestro deber de sostenerlo y de ser expuestos a él. Y vean el porqué de esto. Dice: para aprender su palabra, para oír la palabra de Dios. Es necesario que escuchemos la palabra de Dios. Jesucristo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mi palabra, dice. Hay una necesidad de, como hijos de Dios, permanezcamos en la palabra, seamos expuestos a la palabra, para que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones continuamente.
Y mis hermanos, para cumplir este mandato debe haber tanto el que ha sido mandado, tanto el que predica o el que enseña, como el que escucha y es enseñado. Deben estar las dos partes. No solo el que es mandado, no solo él tiene la obligación de prepararse y estudiar y dar la palabra fiel como alimento a los congregantes, sino que también la otra parte tiene la responsabilidad de asistir y exponerse a la palabra predicada. Así que deben de estar tanto el que predica o enseña como el que escucha y es enseñado. Miren el encargo de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo no podría hacer esto solito él, ¿verdad? Necesitaba predicarle a una audiencia, a alguien que fuera enseñado, alguien que escuchara la palabra. Así que habla de dos partes, el que lee, exhorta y enseña, pero también de los que escuchan, reciben la exhortación y son enseñados. Pablo le dice lo mismo a los corintios, que debía haber pastores, una pluralidad de pastores, de hombres fieles que enseñaran y predicaran. Y debía haber quien juzgara, es decir, quien los escuchara. 1 Corintios 14:29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. En este cuarto mandamiento está implicado que la forma de obediencia, que es gratitud a Dios, es el sostenimiento de este ministerio por la iglesia, así como la asistencia diligente en este día, pues es el Señor quien nos habla. No es el predicador a quien venimos a ver, sino que venimos en obediencia a escuchar la palabra de Dios, predicada por hombres llamados a este ministerio. Y no debemos olvidar algo, que es lo más importante. Lo hacemos porque creemos en la obra del Espíritu Santo, por medio de su palabra predicada aviva nuestros corazones. Nos enseña, nos exhorta, redarguye, consuela, convence de pecado y cambia corazones. A eso nos referimos cuando en el credo confesamos: creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Es una doctrina que ha sido poco olvidada en la iglesia, pero debemos arrepentirnos y con fe, en obediencia, responder a esto. El catecismo agrega que también lo apartamos para participar de los santos sacramentos. Como miembros de la iglesia estamos llamados por Cristo a participar de la Santa Cena que hoy vamos a celebrar y del bautismo, pues estos también son medios de gracia donde el Espíritu Santo nos predica el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio es predicado en estos medios de gracia. Y son sacramentos donde juntos invocamos al Señor. La semana pasada hablamos de lo que es invocar al Señor. En fe lo hacemos y lo hacemos públicamente como iglesia, pues nos identificamos y testificamos como creyentes, que somos redimidos por nuestro Salvador. Y este también es el segundo distintivo de una iglesia sana, verdadera: la celebración de los sacramentos, por lo que el catecismo agrega que se realizan para invocar y reconocer públicamente al Señor. Y también nos reunimos por esto mismo en este día en especial para orar al Señor. Y esto es también un medio de gracia. Es un medio de gracia que el Espíritu Santo usa para obrar para nuestro bien, y esto trae gloria a Dios, trae reconocimiento de que sus hijos acuden a Él en oración.
Pablo exhorta que debemos orar para que Dios obre en nosotros. Escuchen 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Es una petición para que Dios obre en nosotros y en nuestro prójimo. Es decir, no solo debemos tener buenos deseos los unos por los otros y que se queden en nuestra mente, sino que públicamente oramos a Dios con palabras dirigidas al Dios invisible, creyendo que Él es, que hay Dios, a nuestro Dios, que es Espíritu. Y así lo invocamos con fe en que Él obra en nosotros. Que Cristo nos anima y exhorta al mismo tiempo mediante su palabra. Cristo dice en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hermanos, el día de reposo es un día en que especialmente oramos a nuestro Dios y lo debemos hacer esperando milagros. Pregunto, ¿vienes con esta fe y oras así al Señor? ¿Presentas tus debilidades delante del Señor pidiendo que te limpie y que te fortalezca? Tus luchas, yo no sé, tus luchas de cada uno. Señor, límpiame de esta lucha que tengo. Quítala de mí. Oramos por nuestros familiares inconversos. Venimos con esa fe delante del trono de la gracia, orando, rogando por estas almas. Pedimos esta intervención divina al Todopoderoso. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Oramos al Todopoderoso, creyendo que Él es poderoso para bendecirnos. Hermanos, es para meditar esto. ¿Cómo venimos a la iglesia en este día tan especial? ¿Con qué reverencia nos presentamos este día? ¿Cómo preparamos nuestros corazones un día antes para venir a este festín de gracia y misericordia? ¿Cómo venimos? ¿Venimos con fe? ¿Cómo venimos, mis hermanos? El catecismo agrega que además el día de reposo asistes con diligencia, te preparas, llegas puntual, haces todo lo que tengas que hacer a lo largo de la semana para que en este día no haya interrupciones. Preparas tu ropa, si tienes problemas para decidirte. Lo haces con anticipación, con diligencia. Nada que estorbe tu comunión con el poderoso y soberano Padre Celestial. ¿Cómo venimos en este día? Y dice que venimos con diligencia, asistimos para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. El mandamiento incluye que dejes tu trabajo un día de 7 y que confíes y reconozcas su providencia como dueño y Señor de todo. Y que de esta forma también te llama a participar del sostenimiento de aquellos que están en necesidad física y espiritual. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal y la comunión de los santos. Y no es una comunión solo para reírnos, no, es para sostenernos, apoyarnos, amarnos. Por último y brevemente, el punto 2 agrega, además que todos los días de mi vida cese de malobrar, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su Espíritu.
y de este modo pueda empezar en esta vida el sábado eterno. El catecismo nos dice que el cuarto mandamiento no solo implica el descanso físico en el día de reposo, sino también un descanso espiritual, apartándonos del pecado. Lo que significa que venimos con una disposición del corazón para que Dios obre en nosotros, para que dejemos el mal obrar. En otras palabras, nos dice en este cuarto mandamiento que nos llama a este descanso espiritual que comienza en esta vida cuando el creyente deja de obrar el mal y se consagra a Dios. Y por ello apartamos el día para la adoración y la obra de Dios en nuestro corazón, anticipando el sábado eterno, el cual será disfrutado plenamente en la vida venidera, mostrando de esta manera que el verdadero descanso no solo es físico, sino espiritual y eterno. En Isaías 66, 23, al terminar el libro, a eso se refiere. El profeta Isaías resalta la dimensión eterna de este descanso, mostrando que el día de reposo es un tiempo dedicado a la adoración y comunión con Dios, y que es algo que continuará para siempre en su presencia. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo este día, Señor. Nos presentamos, Señor, con un corazón lleno de gracia y de alabanza a ti, Señor, por cómo obras en nuestros corazones. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos des convicciones firmes para apartar este día de acuerdo a tu palabra y que lo hagamos en espíritu y en verdad, y que nos gocemos y nos deleitemos de cómo obras en este día tan especial. Padre Santo, bendice a tu pueblo, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.